días. Estamos ya, como todos los sábados, muy contentos aquí en este programa. Buenos días, Excel. Hola, muy buenos días a todos. Y a mi tocayito, Lalo Álvarez, buenos días. Pues, primero que nada, si ya se levantaron, ya andan por ahí asomando la nariz, échenle un ojito a la Malinche. Se ve bonita con un velo de nubes, que pocas veces tiene así tan amplio. Se ve muy bien en la montaña y tiene una formación de nubes, pero que parece madejas, parece su cabello, enorme, que la hace ver muy bonita. A mí, la Malinche, bueno, es una montaña así medio extraña, pero no es como y por cierto, el Iztac tiene nieve ahorita, así medio la vi entre las casas. Tiene nieve, ya no vi el Popo, que debe tenerla también, que más poquita, pero la Malinche se ve especial con esa cabellera de nubes. Siempre la gente en el mundo antiguo pensó que la Malinche era pues el detalle del Popo. Su mujer, pues ahí estaba junto, el Iztac, pero le cerraba los ojitos la Malinche, y que no se llamaba Malinche, se llamaba Matlalcueyetl, que quiere decir la que tiene la falda tejida o la falda de red. Qué bonita se ve en estos momentos. De repente, cuando hace mucho frío el año pasado, y creo que principios de tuvo nieve. Sí, llegó a tener nieve, que es raro que tenga nieve. Cuando tiene nieve, ahí caramba, hay que sacar la cobija y el gabán para andar en la calle porque hace frío. Pero ahorita es nube. Siempre se pensó que la Malinche, no se pensó, es la verdad, trae las nubes de agua. Pero estas que tenía no son de agua, son muy claritas, muy blancas, las nubes que se estaban viendo en la famosa Matlalcueyetl, a la que los tlaxcaltecas pusieron Malinche, pero en honor de Hernán Cortés, no de doña Marina como mucha gente piensa, sino de Hernán Cortés, porque él era el Malinche. Ya lo hemos dicho varias veces. La palabra Malintzin se refiere a alguien de rostro o de consistencia pálida, blanca en este caso, y Cortés pues era blanco a comparación del color que privaba en estas tierras. No era tan blanco porque era de Extremadura, donde son morenos, y además tostado por el sol de tantas andanzas en campañas militares, pues lo habían dejado medio quemadito, pero con todo y eso, pues resaltaba como blanco. Y los indígenas al verlo le llamaron Malintzin, es decir, palidito. Eso quiere decir, en pocas palabras, Malintzin. Pero bueno, ese es todo esto lo decíamos por la famosa Malinche, que además, la Malinche durante mucho tiempo fue, y todavía sigue siendo en parte, la dadora de agua para Puebla. Los escurrimientos de la Malinche, el agua toda que escurre por sus laderas, se resume y venía a salir, digo venía porque ahí sí ya no, venía a salir en la Ciénega. Todavía se llama así la unidad habitacional porque la construyeron precisamente encima de lo que era la Ciénega. Y esa agua corría alrededor del cerro que hoy se llama de Loreto, le daba la vuelta y venía a concentrarse en lo que después sería el rancho de Santa María, hoy Colonia Santa María. Y de allí, junto con otros brotes, afluentes, formaban el río Almoloya, que después, al dar una curva, se volvía el río Huitzilapan y ya pasaba de largo por el valle de lo que hoy es Puebla. Los franciscanos le llamaron Río de San Francisco y ahora se llama Boulevard Héroes del 5 de Mayo, que ya no es río, ¿no? Por abajo andan los tubos del desagüe, bueno, del río, de la corriente del río, que lamentablemente unieron a las aguas negras que desembocan allí, y bueno, pues ni modo, se volvió una corriente de aguas negras que quizá en el siglo XXII no falte algún listo que diga que los va a explorar para hacer los secretos
de la Puebla del siglo XXI o del siglo XX. Y la gente anda caminando entre aquellas inmundicias metidos en los túneles, porque se dan casos. Pero bueno, ese era el famoso río. Pero yo quería hablar ahora, bueno, primero que nada, porque si no se me va el avión. Muchas gracias a toda la gente que me siguió en estos días de conferencia tras conferencia tras conferencia. Fueron muchos a mis conferencias, me da muchísimo gusto. Estuvieron acompañándome, pues por lo menos no me dijeron de cosas, quiere decir que les gustaron las conferencias en la Casa de la Bóveda, en el Complejo Cultural Universitario, en Huaquechula, que pues fuimos en esta excursioncita, que creo que sí les gustó. Qué bonitos altares. Y agradecerle a todos los que nos acompañaron y se interesaron en ir con nosotros. Así es. Pues caminamos un poquito, la plática en el convento, el recorrido por el convento, que sí, es muy bonito, vale la pena. La visita a los altares, que qué bonitos altares, qué bonitas ofrendas se pusieron allí, y la gente muy bonita que pues se alegra de que la gente entre a ver estas ofrendas que le ponen a sus parientes que murieron en el transcurso del año o del año pasado, muy cerca de la fiesta de muertos, y los dejan para ¿Cuál te gustó a ti más? Bueno, es que había de diferentes tamaños y también dedicados a diferentes personas, pero bueno, lo característico de todo es que incluso había hasta quien le pusieron baile. Sí, de veras. Bueno, pues es que es una fiesta en honor de los muertos y había que alegrarlos. Que nos comentan también que el año pasado falleció alguien que le gustaba mucho la banda y también le pusieron su banda. Le pusieron su banda, claro. Pues caray, de veras echaron la casa por la ventana los habitantes de Huaquechula. Y el chocolatito y el cafecito y el pan. Y la comida y el pan. Todo muy bueno. Y una barbacoa, pero qué rica. Pero bueno, pues muchas gracias a todos que nos hacen caso, nos siguen en estas aventuras. Ya estaremos preparando alguna otra próximamente para que se inscriban. Todavía no damos fecha, pero hemos decidido que la próxima sea al Museo Nacional de Antropología. A la Zona Maya. A la Sala Maya, que pocas veces visita uno porque siempre la Sala Mexica se lleva a Las Palmas. Todo el mundo va directo a la Piedra del Sol y una vueltecita por otros lados y se sale. Es como en el Museo del Louvre, que todo el mundo corre a ver la Victoria de Samotracia y luego la Mona Lisa y se van, no puede ser, cuando están llenos de tantas cosas. En el Museo Rijks de Ámsterdam corren a ver el cuadro La Ronda Nocturna de Rembrandt y salen hechos la raya, y el museo está lleno de maravillas, pero de maravillas. Y bueno, pues qué lástima que no se quedan a ver. A lo mejor no tienen tiempo, pero cuando va uno en grupo en excursión, normalmente no ve eso, porque el guía lo lleva exactamente a eso y lo saca. ¿A comprar? A comprar, sí, porque sí, para comprar hay tiempo de sobra, para ver las obras no, están muy apretados. Yo me acuerdo en el Museo Rijks, que tenía unas maravillas, tiene unas maravillas. Yo así de reojo los vi. Nos llevaron porque íbamos un grupo de gente de Puebla en una visita oficial y nos llevaron corriendo a ver pues la Ronda Nocturna. En el trayecto yo estuve, pues ya no la conocía en vivo, pero la conocía en muchísimas ilustraciones. Y nomás echaba yo ojito para la parte donde están las armaduras, donde están las piezas de antes de la Edad Media, de la época clásica de esa región. Bueno, unas maravillas. Y ya nos sacan, pero corriendo porque se hacía tarde, a una fábrica de diamantes que está cruzando el parque, y ahí estuvimos
2 horas y media. Y como es una fábrica de diamantes, cierran, no dejan entrar ni salir a nadie, no sea que se vaya a perder algún diamante. Allí, con una aburrición, mirando cómo hacen diamantes y ofreciéndole, pues claro, a las señoras los collares, las pulseras. ¡Qué horror! ¡Oh, qué horror! De veras, y si uno se defiende ya no va, aunque se enojan los que hacen de guías, que uno les diga que no va a comprar. Pero bueno, ya dimos las gracias, ya hablamos de una próxima salida próxima, pero no les decimos todavía cuándo, para que en el momento lo empecemos a anunciar y ya la gente vaya. Vamos a unos mensajitos. Estamos de regreso. Nos mandaron un recadito. Sí, un saludo para Inés Sánchez, quien envía una felicitación y también envía una calaverita que dice así: Eduardo Merlo, arqueólogo de profesión, buscando huesos en el panteón, la parca lo saludó y le dijo: chaparrito de mi corazón, tu admiradora soy, por eso te digo, ya descansa, ven conmigo, te invito a mi hamaca, soy tu amiga la flaca. Caray, muchas gracias, Inés. A doña Inés Sánchez, la mera mera, la cargó la calavera. Así que, no traje mi plumita, sino ahorita le escribí una calaverita, pero bueno, muchas gracias por las calaveras. Son algo que es muy bonito, a mí me encanta. Son versitos cortos, o pueden ser muy largos también, que se escriben, solo en México tenemos esto, matando al prójimo que está vivo. Tiene que estar vivo, no se le puede hacer una calavera a un muerto porque ya está muerto. Y entonces mata uno simbólicamente a la persona, hace que se la lleve el diablo, la muerte, la calavera, el pitufo, el chamuco, etcétera, etcétera, pero en un verso, y la mayoría de las veces muy ingenioso. Hay muchos que saben hacer calaveras y que tienen ese ingenio para escribirlos. Y también hoy no vi periódicos que sacaran calaveras, lo que pasa es que no revisé tampoco, hay que decirlo, pero casi siempre los periódicos dedican una página a escribir estas calaveras, en donde ponen como camote pues a todos los que deben poner. Y en este año pues los temas estaban de sobra. La visita de Trump, el mismo Trump es un motivo, un pretexto, es un tema. Y luego, pues las tonterías que se cometen acá y las, no tonterías, las tarugadas, los abusos, las raterías, en fin, al gordo de Veracruz, que la verdad sí lo dejaron escapar. La verdad que no me cuenten. Como decía los merolicos, que no le digan, que no le cuenten. Pues así, que no nos digan, que no nos cuenten. Lo dejaron ir y ahora lo andan buscando. Pues vaya, le cantan la canción aquella de Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Pero bueno, sí se peló, sí tuvo tiempo de montar en su caballo y por ahí estará disfrutando. Pero bueno, cuando lo pesquen van a decir que el delito no es grave, como lo hicieron con el gobernador de Coahuila, y tan tranquilo, pagó una fianza que será como quitarle un pelo a un gato, y ya, a su casita, tranquilamente, a sus casitas de Miami o de París o de no sé dónde. Esa es la triste historia de nuestro país. Pero regresemos a nuestra ciudad y hagamos un recorrido por la antigüedad de nuestra ciudad. Fíjese usted, ubíquese en la iglesia de San Roque. San Roque. ¿Dónde queda San Roque? Yo nunca había oído hablar que hubiera una iglesia de San Roque. ¿Dónde quedará San Roque? San Roque es una iglesia muy pequeñita, por cierto, con una traza, con un plano medio sesgado, porque la iglesia sí es de planta rectangular, pero no la fachada que está en diagonal, porque el terreno así estaba, era un terreno medio irregular
y entonces la calle no permitía, sí permitía, pues si le hubieran dejado un atrio chiquito, pero quisieron aprovechar todo, y entonces la fachada la pusieron sesgada, y no se nota, a menos que entre uno a la iglesia de San Roque. ¿En dónde queda San Roque? Pues nada menos que en la avenida Palafox, y donde topa, compader, como dicen los eruditos, la 6 Norte. Allí topa con la iglesia, hay que darle una vueltecita y pasar por detrás del Carolino, porque por ahí sigue la 6 Norte. Pero en línea recta, la 6 Norte topa prácticamente con la fachada de esta iglesia que se llama de San Roque. Nadie ya la conoce como San Roque, le dicen la iglesia del Justo Juez, porque tiene una imagen en el altar mayor de Cristo, es una pintura de Cristo como rey de burlas, a la que le añadieron, los devotos, le añadieron su sendal, es decir, su calzoncito. Ese sí es de tela y está aplicado al cuadro, es una tela dorada, pues elegante. Y también le añadieron el dogal, es decir, la cuerda que le ata el cuello, esa sí es de plata y se la pegaron a la tela de la pintura, y lo mismo el resplandor, la aureola, también se la pusieron añadida, pero tiene mucha devoción el Justo Juez, de tal manera que desplazó al santo patrón que es San Roque, pues lo quitaron de allí, lo echaron a una capillita lateral, pequeñita la capillita, y allí dejaron el cuadro en el altar mayor, y tiene mucha gente que va y le reza todos los días. Esa es la iglesia de San Roque. Por fuera, si uno mira la fachada, en el nicho está la escultura de San Roque, que es un santo peregrino, un santo que fue infectado yo creo que de lepra, o de alguna enfermedad de bubas, es decir, de erupciones de la piel, que buscó ir hasta Compostela, hasta Santiago, para pedirle un milagro al santo y que se curara. Entonces se puso su sombrero de peregrino, su pequeña capita que le llega nada más, que le cubre tantito los hombros y un poquito más abajo, que se llama esclavina, le cosió una concha con 2 imitaciones de bastones o de báculos, que ese es el símbolo de los peregrinos que van a Santiago, y emprendió el camino. Estaba tan enfermo que ya no podía caminar, de tal manera que en el agotamiento y en el efecto de la enfermedad se metió entre unas matas ya para dejarse morir, porque ya no podía seguir el camino. Y era un hombre santo, era un hombre bueno. Estaba en esas, ya dejándose morir, cuando de entre la maleza salió un perro que se acercó a él. Él le dijo, pues ya no me puedo ni defender de este perro si me muerde, pero el perro, en lugar de morderlo, le fue a lamer todas las llagas, todas las heridas que tenía en las piernas sobre todo, y se curó. Milagrosamente se curó. Entonces es un santo que lleva en sus imágenes su perro, y en la fachada está hecho de cerámica de Talavera, el San Roque del nicho. Tenía su perro, pero ese sí le hizo honor al dicho de pata de perro, porque se salió del nicho y se fue. Ya no está. O a lo mejor algunos le ayudaron a salir del nicho y se fueron con él. Es decir, se lo robaron. Se robaron al perrito del nicho. Yo siempre estoy diciendo al padre Valdivia que vamos a hacer un esfuerzo para comprarle su perro al nicho y volvérselo a poner, y nunca he tenido tiempo. Ya voy a intentar hacerlo, porque le hace falta su perro a San Roque. Bueno, a lo que voy. Fíjense cómo ha cambiado el uso de la ciudad, el abuso de la ciudad. Exactamente enfrente de la iglesia de San Pedro había una plaza, de San Roque, había una plazuela, pequeña, ciertamente pequeña, pero plazuela, es decir, un espacio libre que estaba enlosado y que tenía 2 que 3 arbolitos, nada más, pero estaba enlosado, tenía algunos pollos, es decir, algunas banquitas de mampostería, para que la gente descansara. Y
bueno, en las fiestas de San Roque iba la gente y allí se ponían los puestos, etcétera. Era esta plazuelita, así se llamaba, Plazuela de San Roque. Pues bueno, ya en el siglo XVIII, el ayuntamiento decidió construir en la plazuela, es decir, ocupar el espacio público, que es la maña que tienen muchos gobernantes de utilizar este tipo de espacios para hacer cosas. Decidieron que había muchísimos vendedores en la plaza, es decir, en la plaza principal, en la plaza de armas, y había que cambiarlos. Así que, sin más, dejó de ser plazuela para volverse un jacalón, a donde se amontonaron. No se fueron todos porque muchos no se quisieron ir, pero los que ya no cabían los echaron para allá y la plazuelita quedó convertida en un baratillo, es decir, en un jacalón donde se vendía de todo, especialmente ropa. Estaban los famosos cajones de ropa, porque fíjese usted, antes la gente le decía a las tiendas donde vendían, o los puestos donde vendían ropa, les decían cajones. Voy al cajón del Portal, o voy al cajón del Parián, o voy al cajón de no sé dónde. Ya sabía la gente que cuando hacían cajón estaban diciendo del lugar donde vendían ropa, porque justamente en cajones de madera estaba amontonada la ropa y la gente iba y escogía la que necesitaba. Esto, fíjate que me acabo de acordar, es el que ahora hay otra vez cajones, porque se está poniendo de moda, o no sé si es por razones de la crisis o por negociantes que se traen ropa usada de los Estados Unidos, que ponen puestos de ropa usada. He visto muchos puestos de ropa usada por muchas partes y allí está la gente amontonada buscando la prenda que más les guste. Y bueno, pues me acordé, las cosas vuelven, pues se dan otra vez. Y no son cajones, son amontonaderos. De pronto llega alguien y sobre un petate, sobre algo, echa la ropa usada y la gente rápidamente se va a donde está y empieza a escoger y escoger y escoger y escoger. Me imagino que sí será mucho más barata que en los almacenes, pero justamente el Parián se construyó para llevarse los cajones de ropa de la Plaza Mayor a esta plazuela, que se llenó de cajones de ropa, porque en aquellos tiempos, esto es muy importante, y sobre todo los chavos que me están oyendo, no había las facilidades de comprar ropa que tenemos hoy. Hoy los chavos van a los almacenes y se compran la ropa, y bueno, tarjetita paga, y ahí están endeudados de toda la vida, pero tienen la facilidad de comprar la nueva. Y hay muchísimas tiendas, cientos de tiendas, que están ofreciendo ropa, o sea que es más o menos fácil vestirse. Lo difícil es pagar, pero adquirirlo no es tan difícil. Y ya, en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XVIII y los siglos anteriores, no había tiendas de ropa. No había tiendas de ropa. La gente se mandaba a hacer la ropa con los sastres y las costureras. Aquí no les decimos astras, como les dicen en España, pero había. Entonces, que la muchacha de la casa quería un vestido porque iba a ir a la fiesta, pues iban corriendo con la costurera y ella se encargaba de hacerle el vestido. Que el papá necesitaba unos pues pantalones de esos que se apretaban en la rodilla, y luego tenían medias y los zapatones con su hebilla grandota. Bueno, pues corría con el sastre para que le hiciera los pantalones, mandaba hacer las medias porque había costureras que se encargaban de hacer las medias, las camisas con puños y cuellos de encaje, en fin, todo se mandaba hacer. Y claro, cuando ya no le gustaba a la gente rica la ropa, la vendía o se la daba a las sirvientas que la vendían a los ropavejeros, por eso se llaman así, ropavejeros, de ropa vieja, que pasaban en carretones comprando la ropa y la llevaban al Parián, no se llama el Parián todavía, la llevaban a esta plazuela de San Roque para los cajones
y los pobres pues iban y escogían sus ropitas, porque la mayor parte de la gente pobre andaba en garritas, en auténticas garritas, no tenían esas facilidades que tenemos hoy. Pues bueno, el ayuntamiento, estamos hablando de alrededor de 1775-76, decidió construir un nuevo jacalón, un nuevo espacio para los cajones de ropa, y entonces construyó el Parián. El Parián. Este Parián estuvo ya no en la plazuela de San Roque, sino en el extremo opuesto, en donde estaba primero un batán. El batán no es otra cosa que un taller a donde se abatana la ropa, es decir, se prepara la ropa, la tela, se pone en líquidos que la hacen más durable, más fuerte, más maleable, para que pueda usarse para la costura. Entonces, o se tiñe también, y como ahí pasaba el agua del río, pues aprovechaba la batanería para procesar sus telas. Después, pues corrieron al batán porque el agua se estaba contaminando, lo echaron para otro lado, y ahí la casa que era la batanería se convirtió en un lugar muy visitado por señores, principalmente señores, porque allí se puso nada menos que la pulquería de la madre, así se llamaba, la pulquería de la madre. Vamos a unos mensajitos. Pues estamos de regreso. Si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, háblenos a nuestros teléfonos. Al 273-3301 o 273-3302. Muy bien. Pues estamos hablando de allí. Allí se puso la pulquería de la madre, y pues iban todos los padres a ver a la madre. Y se volvió lugar de escándalo, de tal manera que el ayuntamiento tuvo que poner orden y primero regañar a la madre, que seguramente si era el dueño, quién sabe quién sería el dueño, y decirle que si seguían los escándalos le iban a quitar. Pero como había un espacio, una especie de plazuela, le llamaban la plazuela del rincón, porque justamente allí las casas hacían una esquina, daban vuelta y dejaban un rincón, que hoy se llama la plazuela del Torno. Esa esquinita, hay unos cafés allá afuera. Bueno, en esa plazuelita se pensó en hacer una fuente. Para ese tiempo se estaba construyendo, estamos hablando de 1770 y tantos, era el año de 1777 cuando cuando terminaron la fuente de San Miguel, pero antes estuvieron ensayando y dejaron muchas piedras que les sobraron o que no estaban por si les faltaba, por si se les rompía, porque trabajar con piedra es muy delicado. Si el escultor le da un mazazo que no estaba programado, puede romper la pieza o la puede modificar y hay que hacer de nuevo otra. Pues con esas piezas remanentes hicieron una pequeña fuente que pusieron allí, precisamente en donde estaba la pulquería de la madre, en donde estaba el rincón del Torno y donde también estaba un temazcal. Estaba un temazcal. Y la gente iba al temazcal, bueno, sobre todo los indígenas, los mestizos iban al temazcal. La gente de Alcurnia, la gente noble, entre 4 comillas de cada lado, no se bañaba, entonces, o se bañaba muy de vez en cuando, pero la gente es más limpia. Normalmente la gente de Puebla, salvo los que dije, sí acostumbraron bañarse desde que la ciudad se fundó, de tal manera que, bueno, ahora tenemos la ventaja, la maravilla de contar con baño en la casa, baño de bañarse en la casa,
pero entonces no había baños en las casas. Si alguien se quería bañar, tenía que calentar el agua, tener una tina para meterse y ya. En las casas tenían estas tinas grandotas que eran de hojalata, de lámina de zinc, y se bañaban, pues, de acuerdo con la jerarquía, primero el papá, luego los chamacos, y en la misma agua la mamá, pobrecita, es a la que le tocaba el caldo. Pero bueno, pero entonces se abrieron los baños públicos de la ciudad. Desde muy temprano hubo ya baños públicos, y entonces la gente acostumbraba ir el sábado a bañarse, les hiciera falta o no. Sí, entre semana no, pues porque tenían que trabajar o porque no se acostumbraba, pero los sábados sí iban. Así que aquí al Temazcal iban a echarse su vaporcito y ya salían contentísimos del Temazcal, pues como habían perdido muchas calorías, pues allí juntito con la madre iban a reponer fuerzas y ya tan tranquilos. Bueno, pues de tal manera que en 1780-81 otra vez el ayuntamiento mandó hacer ya formalmente un edificio que tuviera como accesorias y que tuviera un gran pasillo en el centro. Y le llamaron, como en México le decían ya, como en Guadalajara, como en Morelia, le decían Parián, una palabra filipina que significa mercado. Es una de las importaciones que trajo la NAO de China, el nombre Parián. Así se llama el gran mercado de Filipinas, Parián, de Manila. Parián de los Angleyes es el más grande que tenían y creo que todavía existe. Bueno, pues entonces allí se fueron los cajones de ropa, quitaron el jacalón de la plazuela de San Roque, ¿y qué creen que volvió a ser plazuela? Para nada. De inmediato alguien se apropió del espacio y nadie le dijo nada. Y cuando se dieron cuenta, ya tenía barda, ya era propiedad privada, siendo propiedad pública. Y así se quedó, nadie reclamó. Se robaron el espacio público de la plazuela de San Roque y quedó hasta la fecha como espacio público. Muchos años después lo compró una compañía de autobuses foráneos que viajan a México, que viajan al resto del país, sobre todo al oriente, y se hizo su terminal allí. Años enteros llegamos a esa terminal de lo que entonces se llamaba Maximino y la 6 Norte. Entonces, y ahora es un espacio de paquetería de esa misma compañía, pero eso era plaza pública. Cuando la compañía de autobuses dejó de funcionar y se fue a la Capu, yo insistí mucho en que el ayuntamiento hiciera las gestiones para recuperar ese terreno y tornar a la plazuela de San Roque, volverla a edificar para que Puebla recuperara uno de sus poquísimos espacios verdes, y no se pudo. Bueno, no quisieron, porque bueno, pues son negocios particulares que dejan buena lana y ya no hubo manera de que lo recuperara el ayuntamiento y con él la ciudad. Pero todo este rollo es por el Parián. El Parián empezó a funcionar y no piense que es el Parián actual, no. El Parián que construyó el ayuntamiento es lo que hoy llamamos Barrio del Artista. Ese fue el primer Parián. Hasta allá estaban los cajones y ya en la época de Maximino Ávila Camacho se cambió el Parián y se construyó el que conocemos actualmente, que ocupó una buena parte de la calle 6 Norte. Le recortaron a las casas que estaban allí y con esto se hizo el Parián actual, que es un mercado interesante, tiene una cantidad de artesanías impresionante. Muchas de ellas ya no son de Puebla, son de cualquier parte del país, pero bueno, sigue teniendo cosas que a los turistas les llama muchísimo la atención. Y claro, como allí llegaba el autobús que venía de México, que venía de Veracruz, que venía de otras partes, pues alrededor de eso empezaron a ponerse pequeñísimas fondas que todavía existen. Ahí está lleno de fondas. Esa característica es porque ahí estaba la terminal
Y mucho tiempo antes de que hubiera la terminal, las diligencias con los pasajeros pasaban por allí cerquita, iban a los mesones, por eso se llama calle de Mesones, una de tantas, y los viajeros corrían a las fondas pues para refaccionarse del pesadísimo camino que habían hecho. Pero en el Parián viejo, lo que es hoy el barrio del Artista, ahí estaban los cajones de ropa. Por ahí hay una pintura que está en el Museo Bello, que presenta un pintor de siglo XIX, principios del siglo XIX, pintó todavía de los cajones del Parián. Allí se ve la ropa colgada en los puestos y, por supuesto, ahí iba la gente y buscaba pues algo que no estuviera roto o que estuviera más o menos en buen estado y regateaba con el propietario hasta llegar a un acuerdo y llevarse su ropita. También otra cosa interesante, la misma calle 6 Norte se llamó muchos años la calle de Zapateros o callejón de Zapateros. ¿Por qué? Porque allí se hacían zapatos. Vamos a los mensajitos. Pues la calle de los Zapateros, ahí hacían todos los zapatos, tampoco había zapaterías, de que ahorita voy a la zapatería y escojo el modelito y que no sé qué, o aquí está el catálogo de las últimas novedades que llegaron, ya no llegan de París, llegan de los Estados Unidos, y me compro estos y aquellos y no sé qué. No, comprarse unos zapatos era un gran sacrificio. La gente usaba los zapatos hasta que de plano los tacones ya estaban chuecos y gastados, cuando ya los clavos, porque clavaban las suelas, estaban ya a flor del cuero, y rayaba uno el pavimento con los zapatos, sonaba cuando se caminaba, aquellos zapatones clavados, pues los hacían los zapateros. Había que ir con el zapatero y decirle, oiga, maestro, pues quiero unos zapatos. Entonces ya ellos tenían las formas, y de acuerdo con la patrulla de uno, le hacía los zapatos. Igual las mujeres, las zapatillas y todo las mandaban a hacer, no había zapaterías. Fíjense cómo hemos avanzado y qué maravilla hoy que uno va, no me gustó, voy a la otra zapatería y sí me gustaron estos, no sé qué, y se los compra uno y las mujeres sobre todo tienen auténticas colecciones de zapatos. Sin ir muy lejos, tienen una cantidad de zapatos impresionante. Hasta la gente pobre tiene sus 3, 4 pares. La gente rica pues tiene mucho más, porque los pueden ir a comprar. Entonces no, el zapatero le hacía, bueno, los ricos sí debieron tener 3, 4 zapatos o más, porque tenían para mandarlos a hacer, pero había que mandarlos a hacer, no había de otra. Entonces, como recuerdo de aquellos tiempos, todavía en la acera contraria al Parián, de la calle 6 Norte, están todas las tiendas que venden cosas de cuero y todo lo que necesitan los zapateros. Allí venden el cuero para las suelas, la gamuza, en fin, yo no sé de cueros, pero allí están todavía las tiendas de cueros, que también antes se llamaban de cordobanerías, porque las hacían a la manera de Córdoba, España, y todo lo necesario se vende todavía en esas tiendas de cuero. Hoy también venden agujetas para zapatos o cabetes, como les decíamos antes, la grasa para calzado, son peleterías, ese es el nombre con que las llamamos, se han llamado desde siempre, de pelle, que significa piel en latín. Pues esa es ese espacio de nuestra ciudad. Cambió mucho, pues la plazuela del Artista es bonita, la del barrio del Artista, ahí están los artistas en sus estudios, en sus talleres, y eso es muy agradable, pasar y verlos pintar. Hay unas bancas para sentarse, pusieron unos cafés, les saludamos al Café Rentoy, que siempre nos quiere mucho y nos apoya, y bueno, uno camina por allí, hay una escultura muy grande,
pues está en la mitad de la plaza. La fuente ya no es aquella que construyeron con los resabios de San Miguel, sino que, ya lo dijimos la otra vez, es la fuente del antiguo hospital de San Juan de Dios, que primero se fue al Alto, allí donde está el mercado del Alto, y luego ya se trasladó a la plazuela del barrio del Artista, que es la plazuela del Torno. Ahí está la fuente con sus escudos que tienen unas granadas, porque en Granada fue que San Juan de Dios fundó la Orden de los Hermanos de la Caridad. Qué bonito, ¿verdad? Que tengamos todavía esos rincones. Pues ya han variado mucho. La Casa del Torno afortunadamente ya se reconstruyó y otra vez el espacio está agradable, que está muy como para pasar en la tarde un ratito, sentarse, ver pasar a la gente, porque también ya hemos perdido hasta esa condición. A la gente le gustaba salir, sentarse y mirar a la gente. Pasaban, ahí estaban los comentarios, que mira fulano, sí que es la gran cosa, mira cómo viene vestido, mira fulana, qué escandalosa. Decía, bueno, los chismes, que son parte de la vida de la ciudad. Pues eso es, tenemos llamadas. Sí, un saludo para Mónica Álamo, quien envía también muchos saludos, con mucho cariño, y comenta que ojalá se organice una visita al castillo de Chapultepec y a Xochimilco. Ah, bueno, sí, no es mala la idea. Gracias, Moni, gracias. También un saludo para la señora Ramona, quien envía una felicitación y también pregunta si está bien dicho primero que nada. Claro que está bien dicho, primero que nada o antes que nada, en una conversación, es una forma coloquial. Y también saludos para Pame Avendaño, que dice que, bueno, está escuchando. Ay, muchas gracias, Pame. Pues, insistimos en que no es mala la idea de ir a Chapultepec. Ya fuimos una vez al castillo de Chapultepec, pero pues sí, no está de más un día hacer una visita. Nos vamos temprano porque ¿saben qué? Lo bonito de el castillo de Chapultepec es poder ver a la Ciudad de México. Y entre más tarde hay más gente, ya no se puede ni subir al Alcázar ni ver desde allí. En cambio, si va uno temprano, el paisaje del propio Chapultepec es muy hermoso y el castillo sirve de atalaya, es decir, de mirador de la Ciudad de México, hasta donde los horribles edificios modernos lo permiten. Pero sí vale la pena ir al castillo, visitar, recordar a Maximiliano y Carlota, los niños héroes, a don Porfirio, en fin. Sí, no es mala idea. Y a Xochimilco, claro, la parroquia de San Bernardino, que es hermosísima, y el propio Xochimilco con las trajineras. Lo vamos a pensar porque es una muy buena sugerencia. Buena idea. Y también un saludo a Ángel Martín, quien comenta si hay alguna oficina de la delegación de la UNESCO, para comentar por qué permiten la destrucción de Puebla. No, en Puebla no hay, en México sí, pero en Puebla no hay. Hay delegación de ICOMOS y de ICOM, que son dependientes de la UNESCO, pero así directamente de la UNESCO solo en la Ciudad de México, lamentablemente. Y sí tiene razón, están destruyendo muchísimas cosas, alterando muchísimas cosas de la ciudad, lo cual es una tristeza. Que los jacalones que se están haciendo en las azoteas, bueno, al rato vamos a tener la ciudad de los jacalones, con el pretexto de que son miradores de la ciudad. Son unos antros, y no tengo nada contra los antros, pero no cuando alteran la arquitectura de las casas antiguas de la ciudad. Hace un momentito venía por las 5 y estaba yo viendo el horrible edificio de la Contraloría que hicieron en la mitad de las Manzanas, de más de 5 pisos de alto, cuando lo más que se autorizaba eran 2. Qué lástima que la Contraloría, que es la que debe controlar, es la primera que rompió las normas y cometió un ilícito haciendo ese mamotreto en la mitad de la manzana. Pero bueno, ya no nos vamos a enojar. Y bueno, también le enviamos un saludo a Leti Hidalgo, que también dice que se apunta al viaje de... Ya se está apuntando y todavía no lo hacemos. Exactamente, y bueno, también quiero enviar
una felicitación y un abrazo para mi papá, que su cumpleaños es la próxima semana. Ah, bueno, muy bien. Al arquitecto Víctor Alba le mandamos un abrazo también. Nos unimos al cumpleaños. Y bueno, aquí estaremos el próximo sábado porque ya las banderas están encima de nosotros, ondeando muy fuerte las banderas blancas. Pues que le vaya muy bien, Isel, muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todos. Tocayo, muchas gracias. Lalo Álvarez en los controles, que le vaya muy bonito.